en la segunda parte. En este módulo vamos a tratar lo que son los dimensionamientos de sistemas comerciales. Y como comentaba al principio, vamos a hacer un repaso muy rápido de algún punto que se nos olvidó tocar en el anterior sobre residenciales, pero va a ser simplemente algo muy rápido. Les pedimos a todos, como siempre, que pongan en silencio sus micrófonos para evitar ruidos o interrupciones. Las preguntas, por favor, que vayan surgiendo a lo largo de la presentación, por favor, escríbanlas en el chat para que las retomemos al final y las contestemos todas. Hasta el momento no se han quedado sin contestar ninguna, pero si hay alguna, si se alarga o hay alguna duda que no se pueda responder, la vamos a retomar por correo electrónico. Y vamos a grabar el webinar para que los que no hayan podido asistir lo puedan ver de manera diferida. Bueno, el objetivo ya lo sabemos, que es, vamos a capacitarnos adecuadamente para dar una correcta promoción de estos sistemas y poder otorgar la información adecuada a las personas que se interesen en adquirir un sistema fotovoltaico. Los temas, vamos a ver los antecedentes de instalación, tipos de instalación, esquemas de contraprestación. Esto ya lo vimos en el anterior, nada más lo vamos a repasar muy rápidamente y las capacidades y tamaños y dimensionamientos de un sistema fotovoltaico que es, nos enfocamos en este módulo en los sistemas comerciales. Bueno, como en el módulo anterior, también para un sistema comercial vamos a necesitar tomar en cuenta algunos factores para poder instalar un sistema fotovoltaico. Básicamente van a ser los mismos tanto para sistemas residenciales como comerciales. Nada más los vamos a repasar muy rápidamente. Principalmente que eh, un sistema de energía fotovoltaico distribuido va a ser un sistema que se va a instalar casi siempre en los techos de los negocios o de las casas, ¿no? Y va a generar la energía en ese lugar para que se consuma directamente en las instalaciones de ese negocio. Por lo que vamos a obtener ahorros al estar produciendo en el sitio la energía que vamos a necesitar, ¿no? Para nuestro negocio en este caso. La vida útil de los sistemas fotovoltaicos es de 25 a 30 años, no varía si son sistemas residenciales o comerciales. Y como en México tenemos un muy buen nivel de irradiación, pues se convierte en una inversión muy rentable para las empresas, cualquier tipo de empresa. Ya sabemos que el mantenimiento es muy mínimo, prácticamente es mantener nada más las conexiones y la limpieza de la superficie de los paneles y realizar algún ajuste o verificar que no haya alguna filtración en los ductos o donde vayan los cables de electricidad o algún tipo de mantenimiento de ese tipo, ¿no? Más que nada como mantenimientos preventivos. Y siempre va a ser necesario, en este caso, en los sistemas comerciales, va a ser muy importante que se realicen las instalaciones, las auditorías de eficiencia energética y también se agregan costos como son las unidades de verificación e inspección, porque en la mayoría de los negocios que les llaman concentración pública, CFE nos va a requerir una auditoría de concentración pública y esta va a depender del tamaño de las instalaciones del cliente, del tamaño o el tipo de instalación que sea, y pues va a ser externa a nosotros porque por el momento no contamos con una unidad de auditoría, pero a futuro estamos viendo la manera de cumplir con las capacitaciones y tener ahí un acuerdo de auditoría o en su defecto, en caso de que se empiecen a instalar equipos en otros lados, hacer acuerdos con algunos auditores o algunas personas que se dedican a este tipo de inspecciones para que nos den los diagnósticos o las inspecciones que se requieren para la instalación. Eso ya por ley lo está pidiendo CFE para realizar los contratos.
Bueno, aquí esto lo vimos en el pasado, de cómo se adquiere un sistema fotovoltaico. Para adquirir un sistema fotovoltaico es muy importante que verifiquemos que nuestro instalador y que la persona, la empresa que está instalando tenga los sellos de FIDE y que tenga las certificaciones adecuadas. Como les comentaba, esto lo podemos verificar en la página de fide.org. Ahí podemos ver los equipos que tienen sellos FIDE, y también incluso hay apartados donde podemos verificar las personas o empresas que están acreditadas. ¿Y qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar, como nosotros como promotores de un sistema, vamos a necesitar pedirle principalmente al cliente su recibo. Es en el que vamos a tener todos los datos necesarios para hacerle una cotización con su recibo, y también verificar algunas cosas como el lugar donde se va a instalar, y de repente en algunos casos habrá que hacer alguna, bueno, tomar alguna documentación, hacer una documentación fotográfica del lugar, dependiendo del tipo de instalaciones que se vayan a hacer. Y bueno, ya contamos también con sistemas de financiamiento a través de algunas empresas o bancos, perdón, y también algunas empresas o financieras que están dedicadas a instalar, perdón, a financiar proyectos. Ahorita el tope que hay es hasta 15 millones de pesos para personas morales, y para persona física con actividad empresarial 5 millones de pesos, y los plazos son hasta 7 años, lo que nos permite una gran flexibilidad en múltiples proyectos. Yo creo que abarcamos el 80 o 90% de los proyectos que hay con estos montos. Siempre también para una instalación vamos a necesitar verificar las condiciones del sitio de instalación, principalmente que no haya elementos que obstruyan o que generen sombreados. Esa es una de las principales, para que podamos instalar los paneles y se obtenga el mayor rendimiento posible, ¿no? El sombreado muchas veces puede ser por árboles, chimeneas, edificios cercanos, tanques de agua, algunos equipos instalados como sistemas de aire acondicionado industriales en los techos, pero normalmente ese tipo de sombreado los vamos a poder corregir. Los más importantes serían a lo mejor árboles o edificios muy altos cercanos al lugar donde vamos a instalar, o a veces hay imposibilidad técnica, dependiendo. En algunos comercios hay lugares donde por alguna razón no los dejan instalar porque están arrendando o están rentando el lugar, entonces también habría que ver ese tipo de imposibilidades técnicas. Y bueno, la orientación y todo lo vamos de los paneles, que es la orientación y el espacio. La orientación la vamos a ver nosotros más como empresa instaladora. Vamos a verificar que quede lo mejor integrado posible a la arquitectura o al lugar. Pero lo que sí va a ser importante es verificar el espacio. Como promotor vamos a necesitar ver que cuente con el espacio suficiente para instalar los sistemas. Y bueno, nosotros instalamos sistemas de paneles monocristalinos PERC que requieren mucho menos espacio para producir más energía. Entonces eso nos da una ventaja en lo que podemos instalar más paneles, generar más energía, aunque tengamos un espacio a veces un poco limitado. Estamos usando paneles que generan mucho mayor energía en menos metros cuadrados. ¿Cuánto va a costar un sistema fotovoltaico? Bueno, va a depender de la capacidad, de los costos de preparación y ejecución del proyecto, las características de los componentes, como son los tipos de módulos que vamos a instalar y las tecnologías. Y los tipos de montaje, esto va a ser muy importante, lo vamos a ver ahorita, porque en un proyecto comercial, un factor importante del costo final del proyecto va a ser el tipo de montaje que va a tener. Y los costos blandos, como son traslados o verificaciones y algunas adecuaciones que se tengan que hacer o cambios a las instalaciones existentes. En los costos por kilowatt, les había comentado que estamos en un rango bastante eficiente por kilowatt de potencia instalado. Y estamos hablando de más o menos, Luxima tiene un costo promedio de $1 por watt instalado, o incluso menores en volúmenes muy grandes.
lo que nos ubica en un buen estrato competitivo para los sistemas comerciales y para residenciales. Y bueno, existen varios incentivos para la adquisición. Principalmente uno de los factores que pudiera tomar en cuenta una empresa como incentivo es que tiene la depreciación acelerada. Es decir, que puede meter el 100% de la adquisición de su equipo como si fuera para hacerlo deducible de ISR. Entonces, este va a ser un factor muy importante, sobre todo en las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales. En los esquemas de prestación habíamos hablado, los voy a retomar, los voy a repasar muy rápidamente. Habíamos hablado que el esquema que más se ocupa o el que más nos va a dar ventaja de costo-beneficio va a ser el esquema de medición neta o también conocido como net metering, porque aquí vamos a acreditar la energía y la vamos a acreditar en una bolsa de energía como kilowatt. Entonces no vamos a tener que gastar o nos ahorramos el costo de ese kilowatt de manera directa, porque toda la energía que ingrese el sistema se acredita como kilowatt no consumido y a la hora de que lo consumimos ya no lo gastamos, ¿no? En los otros esquemas que, que existen, como la facturación neta o la venta total, el precio marginal que nos da o al precio al que nos compraría CFE la energía sería menor al costo en el que estamos nosotros comprando la energía CFE. Entonces, siempre el esquema con un mayor rendimiento, por así decirlo, o que nos va a generar un mayor ahorro, va a ser el de medición neta en este momento. Tenemos la opción de cambiarlo más adelante si cambiaran algunas circunstancias en cuanto a los contratos o también si llegaran a cambiar los esquemas de contraprestación o que tuviéramos algún costo más balanceado. Por ejemplo, en los sistemas ya con las tarifas industriales, está un poco más balanceado el costo al que compran la energía contra el que lo vendemos. Entonces, hay veces en que, dependiendo la zona o dependiendo del lugar donde esté instalado el sistema, donde esté ubicada la empresa, pudiera ser incluso factible ocupar un sistema de medición neta o de facturación neta. Pero por lo regular para las tarifas comerciales que vamos a estar usando es el PDBT y el GDMT, el mejor esquema va a ser net metering. La depreciación acelerada, como les comentaba, es poder hacer deducible el 100% de los paneles durante los primeros, durante el que nos ponen es que el sistema esté funcionando durante los primeros 5 años. Esto pues normalmente lo va a hacer un sistema fotovoltaico sin ningún problema, son sistemas pensados para estar funcionando 25 años. Y bueno, los apoyos financieros o los esquemas que tenemos de crédito, pues son créditos simples, hasta 15 millones de pesos para personas morales, plazos de pago hasta 7 años y tasas de interés máximas de 18.5%, incluso hay bancos que funcionan tienen menores, o también de repente en empresas es muy común que ellos tengan ya créditos refaccionarios o que tengan líneas de crédito ya con los bancos con los que trabaja. Incluso me ha tocado ver en experiencia que algunas empresas o negocios pueden incluso tener tasas de financiamiento mucho más competitivas o mucho mejores y prefieren adquirirlos mediante sus financiamientos cuando ven los retornos de inversión de sus sistemas. Se les hace más cómodo o más fácil a ellos tramitar su crédito con el banco con el que ya trabajan. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la capacidad de un sistema fotovoltaico, cómo vamos a dimensionar un sistema comercial. La capacidad de un sistema fotovoltaico comercial va a depender de los siguientes factores.
que son los mismos para un residencial: consumo eléctrico anual, el nivel de radiación de la localidad, el espacio disponible apto para el sistema y la capacidad económica del negocio de la empresa. Como les comentaba en el anterior módulo, tenemos que, pues la irradiación va a ser diferente en diversas partes del país. Entonces, en algunos lugares vamos a necesitar, al tener mayor índice de radiación, vamos a necesitar menos paneles, ¿no? Para producir la energía necesaria. Entonces va a ser más factible o va a ser incluso más rápido el retorno de inversión. Nos va a afectar realmente en el retorno de inversión porque al tener menos paneles el sistema es más barato y entonces recuperamos o producimos más energía con un sistema y entonces recuperamos más rápido nuestra inversión. Básicamente eso es lo que va a afectar el, la irradiación que tenga el lugar. Para el tamaño del sistema, bueno, pues ya vamos a manejar un estándar de que cada panel de 72 celdas va a estar ocupando 2 metros cuadrados. Entonces, si necesitamos un sistema de 20 paneles, estamos de acuerdo que vamos a necesitar multiplicar los 20 paneles por 2 metros cuadrados cada uno, van a ser 40 metros cuadrados de espacio que necesitaríamos, ¿no? O si tenemos 100 paneles, necesitamos un sistema de 100 paneles, vamos a necesitar 200 metros cuadrados aproximadamente. Entonces, ese sería un cálculo, por así decirlo, sencillo, en el que vamos a poder hacer una estimación fácil, rápida del tamaño que necesitamos para instalar un sistema, y podemos verificarlo con el cliente en un momento dado, cuando sepamos qué espacio va a ocupar, si vamos a poder instalar el total de los paneles requeridos para su sistema. Ahora, uno de los detalles importantes que manejamos es que como nosotros instalamos sistemas que están diseñados con microinversores, tenemos la factibilidad de conectar los paneles en diferentes techos o ponerlos distribuidos sobre diferentes superficies. Normalmente los techos van a tener dos aguas o van a estar ubicados se pueden ubicar en diferentes zonas o diferentes techos o con diferentes inclinaciones y podemos aprovechar como una de las ventajas de lo que habíamos hablado del sistema de microinversores, que optimizan cada panel de manera independiente, podemos aprovechar mucho más eficientemente los espacios disponibles dentro de un techo de un negocio o dentro de un techo de una estructura o de una casa. La rentabilidad de los sistemas fotovoltaicos pues se va a basar principalmente en lo que es la energía generada por el sistema, los costos que tenga de inversión, los cargos que tenga, o sea, es la tarifa que paga, las condiciones del financiamiento, los costos de mantenimiento y operación, que son mínimos, costos de reemplazo, que eso es muy importante. Con microinversores la tasa de reemplazos es mucho menor al 1%. Estamos hablando, tenemos una tasa de reemplazo del 0.2%, es mínima. Y no vamos a tener que reemplazar el microinversor prácticamente en la vida útil del sistema. Y como sería con un sistema fotovoltaico central, donde es más probable que a los 10 años tengamos que reemplazar el inversor central. Y bueno, como les comentaba, el esquema de contraprestación, el más, el que tiene mucho mejor rendimiento es perdón, se ve aquí, el de facturación neta. Las zonas, ya las habíamos comentado, son las que tengan mayor rojos, van a ser las que tengan mucho mejores índices de radiación, aunque les recuerdo, todo México es un buen territorio para instalar, tenemos los índices de radiación muy, muy elevados. Voy a retomar aquí un detalle de lo que son los clientes residenciales. Esto es lo que les quería comentar, que se me olvidó tomarlo en cuenta en el pasado, en el webinar pasado, es que son los límites de tarifa DAC. Los clientes muchas veces pueden estar, el que aparezca en tarifa DAC es porque está sobrepasando estos límites.
Si tu cliente está en tarifa uno, está en un lugar donde la temperatura media mensual mínima en verano es de 25 grados, tengo un límite de 200 kilowatts al mes. Por ejemplo, aquí donde estoy yo es tarifa uno. Entonces, si sobrepaso los 500 kilowatts al mes, automáticamente me voy a tarifa DAC y todo el costo de mis 500, si yo consumo 600, por decir algo, voy a estar pagando a más o menos a 5 pesos, entonces estaría pagando 3,000 pesos de luz. En un lugar que tenga tarifa 1A o marcado como 1A, su límite va a ser 600 bimestrales o 300 mensuales. Y así va aumentando dependiendo del lugar y la temperatura y la zona donde esté. Esta tarifa la vamos a poder ver en el recibo de CFE. Ahí viene marcado si es 1, 1A, 1B, 1C. Entonces, normalmente para pasar esta tarifa, este cuadro se los voy a enviar porque es muy importante, porque muchas veces hay gente que puede estar en tarifa DAC pasándose por, vamos a poner a alguien que esté en la tarifa 1B. Alguien que está en tarifa 1B está consumiendo 800 kilowatts bimestrales. Si esa persona, su consumo es 1000, está teniendo un consumo de 200 kilowatts por arriba de la tarifa límite, y entonces está en tarifa DAC y le estarían cobrando 4,000 pesos de luz, por así decirlo, 5,000 pesos de luz bimestral. Pero podría instalar un sistema que no necesariamente le genere los 1000 kilowatts, que en un momento dado podrían ser entre 16 paneles. Podría instalar la mitad, podría instalar un sistema de 8 paneles y reducir su consumo a la mitad, y entonces estar consumiendo, digamos, 400 o 500 kilowatts de la red y alcanzar o regresar al subsidio sin necesidad de gastar en un sistema de 20 paneles o 16 paneles. Entonces, para muchos clientes sería una buena opción entrar dentro de sistema de energía solar sin necesidad de generar todo lo que está, o sea, toda la energía al 100%, porque podríamos aprovechar en regresar o bajar el consumo de energía a los límites que están establecidos según su zona y su límite de tarifa DAC. Entonces, esto nos permite de alguna manera hacer un poquito más eficiente o abaratar un poquito el costo de los sistemas de energía fotovoltaica para los clientes, y que se haga que sea más fácil, ¿no? Al necesitar una inversión mucho menor, va a ser más fácil que se integren o decidan adquirir un sistema fotovoltaico. Por lo regular, no va a ser, bueno, no les recomiendo, por ejemplo, yo no les recomendaría a un cliente que esté en la tarifa, en el ejemplo que dimos, alguien que está en 1B y que consume 800 kilowatts, que se le instale un sistema que lo deje muy al límite, es decir, que un sistema que nada más le genere los 200 kilowatts que se está pasando. ¿Por qué? Porque sería normalmente, puede haber meses o puede haber momentos en los que esté consumiendo más o llegue a consumir incluso más, o el sistema genera un poco menos, y entonces, por las condiciones climáticas, y entonces vuelva a sobrepasar el límite y le vuelva a llegar muy caro, ¿no? Pues si yo instalo un sistema, si alguien consume 1000 en promedio, y yo le instalo un sistema de 200 y lo dejo realmente en el límite, en un mes que haya poca producción o que el cliente por alguna situación consuma un poco más, consuma 1050, por ejemplo, el sistema va a producir 200 y va a estar en 850, y entonces ya se pasó y le vuelven a cobrar en DAC. Entonces, por lo regular vamos a dimensionar el sistema que produzca la mitad para que le deje un buen margen, que produzca el 50% de la energía que está consumiendo para que le deje un buen margen de maniobra para que no vuelva a regresar a la tarifa DAC. Y bueno, ese era el punto que había quedado pendiente de los sistemas residenciales. Ahora vamos a pasar a los clientes comerciales. Los clientes comerciales, por lo regular, van a estar en la tarifa PDBT o GDBT, que es, eh, digamos, baja tensión con poca demanda o con gran demanda. Por lo regular, el consumo de electricidad de los clientes comerciales va a estar arriba de los 5,000 pesos bimestrales.
van a tener una empresa con un buen nivel adquisitivo, con buen acceso a líneas de créditos, van a ser clientes conscientes de la importancia de la protección al medio ambiente y también pueden ganar algunos, dependiendo de algunas legislaciones que haya, pueden incluso ganar lo que son certificados de energías limpias o entrar dentro de padrones de empresas socialmente responsables, lo que cual les da puntos, ¿no? Y tienen un costo de energía, para estas empresas o negocios, el costo de energía va a ser un factor importante dentro de sus procesos de producción o de generación de valor. Lo mismo aplica para los clientes industriales y agroindustriales, aunque los industriales y agroindustriales normalmente van a estar en tarifas que le llaman GDMTH y GDMTO. Van a ser las tarifas principales que van a manejar. Y estamos hablando que las tarifas que vamos a manejar en sistemas interconectados para empresas o comercios van a ser a partir de esta PDBT, GDBT, van a ser normalmente comercios y GDMTH y GDMTO van a ser principalmente en gran demanda, media tensión para industria. Dentro de tensión media van a ser casi siempre trifásicos y en baja tensión. Aquí hay un factor importante, ahorita lo vamos a tomar en cuenta, que en PDBT y GDMT por lo regular pueden ser en conexiones bifásicas o pueden ser trifásicas. Y ese va a ser un punto importante también para cotizar. También es importante que verifiquemos, ya muy pocas casas vienen en bifásica, pero hay residencias o casas muy grandes que llegan a tener, o en lugares sobre todo, que tienen mucho, que ocupan mucha carga por aires acondicionados, puedan llegar a tener trifásico. Y ese es un punto importante que hay que verificar al hacer una cotización o cuando nos den el recibo, que la casa sea, si tiene, es monofásica, bifásica o trifásica. Si es un negocio, normalmente va a ser bifásico o trifásico. Ahorita lo voy a explicar más adelante. Bueno, hay que conocer el recibo de facturación. Normalmente las empresas van a estar en tarifas generales de baja tensión y media tensión. La pequeña demanda hasta 25 kilowatts al mes va a ser en baja tensión, PDBT. Gran demanda, mayores a 25 kilowatts al mes, va a ser en baja tensión también GDBT. Y normalmente industrias o negocios que requieran mucha energía van a estar en estas tarifas, GDMTO y GDMTH. ¿Dónde podemos ver qué tarifa es? En esta parte de aquí. Aquí vamos a poder ver la tarifa que pagan. En este caso, en este ejemplo que estamos poniendo aquí, en el recibo, el cliente está en la tarifa PDBT. Y en este caso está teniendo un consumo de 2.896 kilowatts por periodo. Ahora, ¿cuáles son los cargos que implica normalmente el costo de la electricidad? O sea, ¿qué nos está cobrando CFE? El costo de energía se integra por los siguientes cargos, lo que es transmisión, distribución, operación de SENACE, operación de suministrador básico, servicios conexos de el mercado eléctrico mayorista, energía y capacidad. ¿Cuáles son de estos? Estos cargos van a aparecer en la parte frontal del recibo y en un cuadrito que está ubicado a la parte del frente. Y los cargos que nos vamos a poder ahorrar va a ser estos, de distribución, de transmisión, de energía y de capacidad. Los cargos de SENACE, que si se fijan son mínimos, y del sistema de mercado eléctrico mayorista son cargos que hace CFE que implican un porcentaje. Estos cargos también pudieran disminuir, pero siempre nos van a dejar como los cargos de factor de potencia que están, por ejemplo, en los sistemas trifásicos o de gran demanda, también nos los van a dejar, van a disminuir conforme consumamos menos energía de la red, pero siempre nos los van a tomar en cuenta, eh, nos los van a cobrar, así como en el servicio de los residenciales que nos cobran un porcentaje del alumbrado público, siempre
vamos a poder disminuir cuánto gastamos porque es un porcentaje en ese factor, en ese rubro lo vamos a poder bajar, pero no lo vamos a poder dejar en ceros porque siempre va a ser como un porcentaje de lo que nos cobran del recibo. Entonces, siempre CFE va a cobrar eso y por eso es prácticamente imposible que dejemos nuestro recibo en ceros, aunque sí podemos tener ahorros del 95, 96% del, del costo de energía, por ejemplo, para una empresa, porque vamos a tener algunos cargos fijos, ¿no? Pero vamos a poder disminuirlo muchísimo. Aquí está en grande, es una ampliación del mismo cuadro, donde podemos ver el total, ¿no? Aquí prácticamente si instaláramos un sistema, podríamos estar hablando de que este cliente podría estar ahorrándose de los 10,151 pesos que paga, más o menos podría estarse ahorrando pues, cerca de 10,000 o 9,000 y cachos si instalara un sistema con el 100% de su capacidad y le van a estar llegando cargos de 250 o 150 pesos más o menos, cual es un mínimo para un negocio. Ahora, ¿cómo podemos ver cuál ha sido el consumo de energía en el último año? En la parte posterior del recibo podemos ver los consumos de los últimos periodos. En este caso son bimestrales y podemos ver qué consumos ha tenido este cliente, el del ejemplo, donde podemos ver que ha realizado pagos de 15,000, 21,000, 10,000, 24,000. Podemos ir viendo un histórico de los consumos que ha ido teniendo a lo largo es, de la vida, ¿no? O de la colección que tiene en grande. Podemos ver cómo ha ido consumiendo y también vemos reflejado unas ciertas curvas donde podemos ver cómo algunos negocios son cíclicos o cómo en algunos negocios hay épocas en donde empiezan a consumir más energía, ya sea porque ponen climas o porque aumenta su producción o ciertos factores, por lo cual a la hora de hacer un dimensionamiento necesitamos nosotros mantener una línea donde podamos tomar en cuenta cuál es el consumo promedio o que está teniendo y podemos fijar una producción, digamos, sobre los 5,000 kilowatts en este caso, aunque va a haber meses en los que tenga consumos de 6,000 kilowatts, con los extras que tengamos aquí donde consume cerca de 4,000 en promedio, vamos a poder matar o acreditar esa consumo, esa producción que tenemos acá y poner a hacer que el costo vaya a cero. Si nosotros instaláramos un sistema que solamente esté produciendo 4,000 kilowatts por bimestre, vamos a estar teniendo que pagar estos meses de excedentes. Entonces, por eso es muy importante tomar un promedio de consumo y conocer el consumo real que está teniendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años anteriores. Porque si yo me basara nada más para hacerles su sistema en el consumo del último mes, que fue pues aquí yo puedo decir, le voy a dimensionar un sistema con 4,000 kilowatts, ¿y qué va a pasar? Que al cliente en algunos meses, o durante 1, 2, 3, 4, 5 bimestres, o 6 bimestres, le va a llegar mucho, o le va a llegar todavía un cargo de energía bastante considerable. Bueno, les comentaba anteriormente, uno de los factores que debemos identificar claramente es si el sistema va a ser bifásico o trifásico, ya que esto va a determinar el tipo de envoy que vamos a utilizar para el sistema. Este último, el trifásico, es más caro porque necesita monitorear 3 líneas de alimentación y 3 líneas de producción, que va a ser un poco más caro que el bifásico. Para que se den una idea, el costo de un envoy bifásico va a ser alrededor de 6,000 pesos en promedio, dependiendo del tipo de cambio del dólar, ¿verdad? Y uno trifásico va a costar alrededor de 9,000 pesos. No es una diferencia tan grande, pero sí hay que tomarla en cuenta para cotizar el tipo de dispositivo que se va a instalar. Normalmente, ¿cómo podemos saber si un sistema es bifásico o trifásico?
Bueno, pues normalmente los sistemas que tengan gran demanda de energía o los que estén consumiendo mucha energía van a tener sistemas trifásicos. Antes lo podíamos ver en el recibo, decía que era de 2 hilos o 3 hilos, pero lo quitaron ese del recibo, quitaron ese dato. Entonces, eso va a ser muy importante cuando estemos haciendo la promoción, preguntarle al cliente si es si su sistema es bifásico o trifásico, o si no supiera, podemos identificarlo tomando una foto del medidor, ya que los medidores marcan ahí si son bifásicos o trifásicos. Digo, antes se podía ver en el recibo, antes era un dato que aparecía en el recibo, pero en los recibos nuevos, en los que están saliendo ya este año, no trae el dato, ya no lo trae. Y bueno, ¿por qué va a ser más caro? Porque vamos a requerir más cable para una conexión trifásica, porque vamos a necesitar cableado, vamos a tener que conectar 3 líneas porque se tiene que balancear el sistema para que alimente las 3 líneas de manera adecuada, o bueno, que esté balanceada la potencia en tres líneas. Entonces necesitamos conectar más cables, necesitamos hacer más conexiones, necesitamos más sistemas de empalme, más sistemas de protección, aunque también van a aguantar mucho mayor capacidad de producción, mayores cargas de demanda. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un sistema de 15 en trifásico, cuando a lo mejor podríamos tener en un sistema de 2 fases, conectar 14 paneles o 15 paneles en una línea 8 y en otra línea 7, y nos ahorramos el cableado y las protecciones y todo de las cajas de empalme de otro sistema. Pero en un trifásico no podemos hacer eso. Tenemos que conectarlos forzosamente en las 3 líneas y tienen que ir balanceados. Los microinversores que vamos a ocupar casi siempre van a ser el IQ7 Plus, como les había comentado, para sistemas comerciales, y en algunos casos IQ7X, o ahorita vamos a tener próximamente uno nuevo, que es el IQ7A, que están por salir, que bueno, les voy a después dar la información, que todavía no está comercialmente disponible, pero el IQ7A va a ser la próxima generación de microinversores para industria, para paneles más grandes y con mayor capacidad de producción. Pero por lo regular vamos a ocupar para sistemas comerciales industriales IQ7 Plus, que va a ser el mismo que estamos ocupando para residenciales. Un factor importante en el costo de un sistema eh, fotovoltaico comercial va a ser el sistema de anclaje. En un residencial no va a ser tan determinante porque por lo regular van a ser sistemas más pequeños, y normalmente para una casa, para un sistema residencial, vamos a ocupar lo que llamamos sistemas sobre rieles o sistemas sobre teja. Normalmente no se van a ocupar otro tipo de sistemas de fijación, pero en los sistemas comerciales o industriales, sí, como son diferentes tipos de estructuras donde se van a instalar, debemos de tomar en cuenta mucho en qué tipo de techo se va a instalar el sistema fotovoltaico. ¿Qué sistemas de anclaje tenemos? Bueno, el más común es el de estructura sobre rieles. Este es el más común y también el más barato. Eh, Son rieles de aluminio que van fijados sobre los techos de losa de concreto y con tornillería de acero inoxidable. Normalmente este tipo de estructuras se van a utilizar en casas, en edificios o en bodegas o estructura con techos, con losas de concreto. Por ejemplo, algunas bodegas o algunos edificios, la mayoría van a tener losa de concreto. Entonces, estas son las estructuras más sencillas y más económicas para instalar. Después están los sistemas coplanares. Un sistema coplanar se va a utilizar casi siempre sobre techos de bodegas o naves industriales, y son techos prefabricados de algún tipo de material como son láminas, acero o algunas cubiertas especiales de PVC, o hay algunas que vienen como con espuma y algunos tipos así de techos ya prefabricados. Estos tipos
en ese tipo de estructuras se va a aprovechar la inclinación natural que tengan los techos para colocar los paneles, por lo que no se va a modificar de una manera significativa la apariencia del edificio o no se van a ver raros, casi siempre van a estar eh, siguiendo el mismo techo y se van poniendo una especie de fijaciones y rieles sobre los mismos eh, techos o sobre las mismas, los techos incluso ya vienen algunos con algunos puntos de anclajes y cosas así, o puntos de unión, donde se conectan una especie como de clips o, por así llamarlo, agarraderas o abrazaderas para el tipo de techo que se está instalando. Siempre va a ser muy importante saber si el cliente tiene la especificación. Muchos clientes industriales ya te dicen, no, yo tengo instalado un techo de tipo tal, o es de tal marca, o es de tal tipo. Ya tienen, hay diferentes tipos de estructuras ya prefabricadas de techos, o ya tienen ciertas nomenclaturas. Entonces, es muy importante saber el tipo de techo o el tipo que tiene del prefabricado para poder cotizarle el tipo de estructura. Porque ya también existen muchas estructuras que están diseñadas para tipos de techo específicos, para ciertos fabricantes de techos, sobre todo en bodegas industriales y comerciales. Los anclajes sobre tejas van a ser prácticamente lo mismo que los coplanares, nada más que se van a instalar con sistemas que nos permiten elevar el- los rieles sobre las tejas y de esta manera poder instalar los paneles sobre los techos de tejas. Casi siempre se van a instalar las tejas en residenciales, sistemas residenciales, o en algunos sistemas comerciales que sirven alguna esquema arquitectónico, alguna estética que incluye tejas, ahí es donde se van a poner este tipo de estructuras. También son un poco más caras que las estructuras de rieles, van a ser un poco más caras. Son menos invasivas con el techo, ¿no? Y lo que se trata es no romper o no dañar las tejas. Ahora, hay otro sistema de anclaje que es anclaje con contrapesos. Los sistemas de anclaje con contrapesos se van a utilizar en casos específicos donde la estructura o los lugares donde se van a instalar, no, por alguna razón de conservación o alguna razón estructural, por ejemplo, que no tengan filtraciones, eh, que o no se pueden instalar de otra manera, se van a poner, no hay alguna manera de hacer una fijación mecánica a la superficie. Entonces, no podemos perforar, no podemos atornillar los rieles y eso. Entonces, se van a instalar unos contrapesos que van a ir dimensionados de acuerdo también al número de paneles y se dimensionan también de acuerdo a los vientos que hay normalmente en esa zona, o si hay huracanes y eso, para que no se vuelen los paneles o para que no haya un accidente. Y esto se hace con la finalidad de mantener los paneles fijos en el techo mediante agregando peso. Un ejemplo que podría darles de esto es, se les había enviado una de la Catedral de Tehuacán y la Catedral de Guadalajara. Estos al ser ejemplos de sistemas que están instalados con ENFES en lugares donde, por ser un monumento histórico, no van a permitirte obviamente taladrar y fijar en el techo de esta estructura, se instalaron con sistemas de contrapesos. Porque son sistemas que en un momento dado lo único que vas a hacer para quitarlos es quitar los contrapesos y ahora sí que desensamblar la estructura y ya bajas los paneles, ¿no? En caso de que necesitaran quitarse y no hay algo que pueda dañar o que sea invasivo con la estructura de este monumento histórico, ¿no? Entonces, de estos dos, que son las dos catedrales, entonces, finalmente, en ese tipo de aplicaciones o casos específicos es donde se ocupan ese tipo de anclajes con contrapesos. Ese sería un ejemplo. Y otro sistema es el sistema de carports. El sistema de carports son sistemas de estructuras que
son los más costosos porque requieren una implementación un poquito más y diseño un poquito más de más análisis o más trabajo. Pero son sistemas que te van a ofrecer una doble funcionalidad, van a permitir que puedas estacionar los vehículos abajo y que te den sombra o que te los protejan también de la lluvia. Y entonces te van a ofrecer la ventaja de servir para guardar los coches y protegerlos. Y también la otra ventaja es que podemos crear una optimización en la inclinación para aprovechar la mayor cantidad de energía posible de los paneles fotovoltaicos. Esta aplicación va a ser muy dada en industria o comercio, donde tengan estacionamientos y a lo mejor no tienen el techo suficiente o no quieren instalar en el techo, pero tienen estacionamientos para clientes o empleados donde no hay alguna estructura específica y están al sol, se pueden instalar este tipo de sistemas. Aunque sí va a haber que tomar en cuenta que un sistema de carport va a incrementar bastante el costo del sistema fotovoltaico porque estas estructuras pues van a tener un costo adicional a un sistema tradicional más sencillo como estos, contrapesos, anclajes o sistemas coplanares. Para cotizar un sistema fotovoltaico comercial, ¿qué voy a necesitar? Bueno, el recibo de CFE, la ubicación del cliente y el lugar de instalación, documentación fotográfica. Voy a necesitar conocer qué tipo de techo tiene el cliente, si es un sistema, va a ser bifásico o trifásico, y los periodos de facturación, como el número de servicio, la tarifa y el periodo de facturación, si es mensual o bimestral. Esos son los datos que necesito saber. ¿De dónde voy a sacar el número de servicio? De aquí, la tarifa también de aquí, y este es el consumo que está teniendo en el último periodo. Los consumos de más tiempo los voy a tener en la parte de atrás. Bueno, vamos a entrar a lo que es un ejemplo de un sistema comercial. Este es un sistema comercial que está cotizado aquí en Jalapa, Veracruz. La ubicación está sobre la avenida Rafael Burillo Vidal. Y este es ejemplo de dimensionamiento comercial. Estamos hablando de un cliente con una tarifa PDBT y su consumo promedio es de 6,000 a 8,000 pesos por bimestre. Aquí en la gráfica podemos ver cuántos kilowatts está consumiendo. Esta es la gráfica de consumos en rojo. Si se fijan, este está hasta marzo 2020. Aquí bajó por la cuestión de lo del coronavirus, que empezaron a cerrar los negocios y todo, pero más o menos traía una estable de consumo. Y este era el gasto, alrededor de 8,000 pesos en algunos picos y los más bajitos 6,300 o 6,000 era el consumo en los más bajos. Mayo, julio, septiembre, noviembre de 2019. ¿Qué pasa con este cliente al momento de que se instale un sistema fotovoltaico? Aquí estamos hablando de esto, es una gráfica de consumos de energía. Son los kilowatts que consume y lo que estaría produciendo. La producción solar, se fijan, anda muy cercana, casi anda muy pareja con lo que está consumiendo. Y en algunos casos, como en este caso, cuando baja su consumo de energía porque tuvieron que cerrar algunos días, la producción de energía se mantiene. ¿Qué tecnología estamos utilizando aquí? 20 paneles PERC de 400 watts y 20 microinversores IQ7 Plus. La capacidad de potencia instalada, 8 kilowatts de potencia. Promedio de producción anda rondando los 2,000 kilowatts. Y bueno, los beneficios que estaríamos obteniendo son 13 toneladas por año, 13 toneladas de dióxido de carbono de ahorro, es equivalente a plantar 355 árboles cada año y a dejar de manejar un auto 53,000 kilómetros. En 25 años, si no tuviera paneles, este cliente va a gastar o va a pagarle a CFE 2,635,000 pesos.
Con paneles únicamente en los 25 años va a pagar 383,000 pesos y va a obtener un ahorro de 2,250,000 pesos. El tiempo estimado de recuperación de la inversión que va a ser de 4 años, 3 meses y con una tasa interna de retorno de 23,11. Aquí no estamos contando que también puede hacer, cuando compran su sistema, esta empresa o este negocio lo que va a hacer es deducir también el IVA de inmediato y puede deducir el 100% de ISR, lo que puede mejorar por mucho su tasa de retorno de inversión. ¿Cómo nos vamos a ir con los pagos? Los pagos, si vemos, venía pagando en algunos 8,000, 7,500 más o menos, después bajó a 6,000, después otra vez 7,000. Y los pagos que va a estar realizando van a estar rondando entre los 500 pesos y 800 pesos y otra, luego muy bajo, 200, tal vez 300 pesos. Vamos a tener este es el histórico de pagos que viene haciendo y este es el histórico de pagos que va a realizar o que hubiera realizado con teniendo los paneles solares. ¿Qué pasa aquí? Su promedio de pago de este cliente, el promedio de pago cada bimestre es de 6,750 pesos y su promedio de pagos con paneles va a ser de 407 pesos. O sea, va a tener un ahorro en promedio de 6,500 pesos promedio, ¿no? Por cada bimestre. Lo que le va a generar en 25 años, suponiendo que el sistema nada más funcionara 25 años, pero normalmente el sistema va a seguir funcionando los 5 años posteriores, puede incluso funcionar hasta 30, ¿no? Pero bueno, lo tomamos lo que es la vida útil del sistema, son 25 años. Se va a ahorrar 2,250,000 pesos aproximadamente. Pero aquí está mal el dato, es la inversión que va a ser, no son 117, perdón, son 224,000 pesos en este caso. Ese es el costo del sistema. 224,700, 225,000 pesos prácticamente sería el costo que tiene el sistema de este cliente. Y aquí en este sistema, al financiarlo a 5 años, estaría pagando mensualidades de 5,398 pesos el financiamiento, dando un enganche de 25,000 pesos. Entonces, en este caso, pues estamos obteniendo un retorno de inversión entre 4,5 años más o menos, si es de contado, y vas a ver más o menos van a ser 5 años y en caso de que lo financiara, ¿no? Que financiara el sistema. Puede deducir los paneles 100% de SR, va a obtener beneficios económicos durante prácticamente la mayoría del 80% de la vida útil, está congelando su tarifa de energía al momento de adquirir el sistema y contribuye a mejorar el medio ambiente. Y bueno, las ventajas que le ofrece nuestro sistema es que tiene una escalabilidad ilimitada. Si el cliente decide aumentar su negocio o que aumente su consumo de energía porque crece su negocio, puede instalar más paneles, ¿no? Dependiendo del espacio que tenga disponible, que en este caso sí tiene, no es tampoco muy grande, pero ahorita estamos ocupando 40 metros y sí tiene disponible más o menos 100 metros de espacio en el techo. Y puede también, otro detalle, que puede monitorear y generar un monitoreo tanto de la generación de energía que tiene su negocio, como también va a poder monitorear el consumo de energía y detectar dónde pudiera estar incluso teniendo fugas de energía o desperdicios de energía con algunos equipos. También eso lo puede hacer a través de la aplicación. Entonces nos permite tener un manejo de energía inteligente, conociendo el consumo y también conociendo la producción de nuestro sistema. Y otro detalle de adquirir equipos con nosotros es que va a ser actualizable para ser compatible con cualquier nueva legislación o reglamentaciones que pudieran surgir. Entonces, en este caso específico, estoy hablando de un sistema que fue bifásico, fue de 2 fases el sistema que se cotizó.
Entonces, con esto terminamos lo que es el dimensionamiento de sistemas comerciales y procedemos a pasar a la sección de preguntas. Ok, David. Eh, Sergio Sánchez pregunta, en el esquema de facturación neta, ¿hasta qué momento se guarda el saldo de energía a favor y cómo se reembolsaría lo no utilizado? Ok, muy buena pregunta. En el facturación neta, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a tener 12, a ver, no, perdón. Facturación neta. En facturación neta y en lo que es net metering, vamos a tener 12 meses de saldo, o sea, va a estar, por así decirlo, en lo que es net metering, 12 meses el saldo que tengamos de energía. Es decir, si yo metí más energía, eh, si yo metí un mes 200 kilowatts y nada más consumí 100 y se quedaron 100 ahí, tengo, digamos, otros 12 meses para consumir o para gastarme esos 100 kilowatts que tengo a favor. Si en 12 meses no me los gasto, lo que va a ser el CFE va a ser, bueno, si tu sistema quedó sobredimensionado, es decir, que ya los demás meses nunca gastaste ya energía de la red, se quedó ahí un saldo a favor, CFE te va a decir, al año va a decir, ¿sabes qué? Después de 12 meses, te hago un corte y estos kilowatts que estaban a favor, te quedaste con 100 kilowatts a favor o 120 o más, lo que voy a hacer es te los pago al precio del precio marginal local. Esa es la diferencia que, que vas a tener, por ejemplo, o es el tiempo que te va a durar el, los kilowatts en lo que es facturación, net metering, perdón. Entonces vas a tener 12 meses, por así decirlo, para gastártelo. Voy a regresar a la lámina para que la puedan ver. Entonces, aquí tenemos 12 meses para utilizar la energía excedente que tengamos, ¿no? En la facturación neta, vamos a estar metiendo energía y nos va a descontar la que estemos, o sea, nos las descuenta al precio del que tenemos por kilowatt durante ese mes, pero si producimos un excedente, lo que va a hacer es, ese excedente me lo va a pagar ese mismo mes, es decir, no me lo abona como energía o como kilowatts a favor, sino que dice, a ver, ese mes tú metiste 200 y nada más consumiste 100, entonces te descuento los 100, o sea, los 100 no me los, o sea, los consumiste, ya no te los cobro, y los otros 100 que tienes a favor, te los pago. ¿Por qué no conviene o por qué no convendría tanto, no conviene tanto facturación neta? Porque normalmente la tarifa en la que te va a cobrar CFE va a ser más cara que el precio marginal local. Voy a poner un ejemplo. Si tú estás en DAC y el costo por kilowatt es 5 pesos, al momento de que tú te ahorras esa energía, o sea, si tú te ahorras 100 kilowatts, te estás ahorrando 500 pesos, ¿no? Entonces, al siguiente mes, en vez de gastarte esos 100 kilowatts, pues te vas a ahorrar un pago de 500 pesos de energía. Pero si estás en facturación neta, lo que va a hacer es, tu producción fue de 200 kilowatts, consumiste 100 y te quedaron 100, yo te los voy a pagar al precio, los 100 te los voy a pagar al precio marginal local. Y al pagártelos al precio marginal local, vamos a suponer que CFE tiene el precio marginal local en ese momento de 1 peso con 50 centavos, que normalmente anda en eso, entre 1 peso y 2 pesos. Entonces te va a pagar ese kilowatt a 1.50 y entonces sí vas a tener 150 pesos de abono, pero si al siguiente mes consumiste 300 y tu sistema produjo 200, te van a cobrar los otros, vas a tener 150, pero te van a cobrar los otros 100 kilowatts excedentes, te los van a cobrar a 5 pesos. Entonces,
Si tienes 100 de excedente de carga o de consumo, te van a cobrar 500 pesos y vas a tener un abono de 150 pesos, vas a terminar pagando. Si estuvieras en el sistema de medición neta, tendrías 100 kilowatts a favor y entonces, si ese mes consumiste 300, pero tenías 100 a favor, tu cargo va a ser cero. Por eso es más redituable tenerlos como kilowatts a favor y no que te los estén pagando, liquidando cada mes, por la diferencia que hay de precio entre el precio que tú compras a CFE y el precio que te compra a ti o que tú le vendes a CFE. No sé si ahí les quedó claro o mejor los hice bolas, los confundí más, pero espero que haya quedado claro. La siguiente es de Tomás Reyes. ¿Ah? Dice, tengo entendido que la tarifa DAC se paga cuando el usuario rebasa el máximo, es decir, en tarifa ID tendría que consumir más de 12,000 kilowatts hora por año. Una vez que te dan esta tarifa, ya no te regresan a la tarifa subsidiada, aunque consumas menos de 12,000 kilowatts hora por año. Si esto sucede, hay que cambiar el nombre en el contrato con la Comisión Federal de Electricidad. Ok, no. Hay una reglamentación, más o menos tienes una idea, Tomás, pero no es así. Cuando tú te pasas, entras automáticamente en tarifa DAC al pasarte el consumo. El consumo no es por año, te lo toman en cuenta por el bimestre. Y si tú te pasas un bimestre nada más, no te lo van a cobrar de tarifa DAC, pero si te pasas en 3 bimestres, tienes 3 bimestres consumiendo arriba de el límite de mensual, entonces automáticamente te meten a tarifa DAC. Ahora, puedes empezar a consumir menos, pero si tú para poderte bajar tienes que estar por lo menos 3 bimestres nuevamente consumiendo abajo de el límite de la tarifa que tengas según según el cuadro que les había yo puesto, que es este. A ver, voy a regresar tantito. En la que estés. En caso de una D son 1000. Entonces, si tú juntas 3 bimestres consumiendo menos de 1000 por 2000 por bimestre, si tú cumples bajar de ese nivel, te vuelven a poner la tarifa subsidiada, pero tienes que bajar el nivel durante los 6 meses siguientes, de estar consumiendo menos de 1000. Si tú en alguno de esos, por ejemplo, puede ser que algún mes un bimestre te baja porque te fuiste de vacaciones y sí consumiste menos de 1000 mensuales, pero al siguiente vuelves a consumir 1000, vas a quedarte en tarifa DAC. Por eso un sistema fotovoltaico te puede ayudar, aunque si tú instalas un sistema dimensionado al 50% de tu energía que estás consumiendo y regresas a los niveles de la tarifa de subsidio, pues como va a tener los paneles, va a llegar después de 6 meses, vas a cumplir con la reglamentación que te pide CFE de que ya no estás consumiendo arriba del límite. Digo, puede ser que un bimestre no los consumas, pero si el siguiente vuelves a consumir mucho, vas a seguir estando en tarifa DAC. Y con el sistema fotovoltaico, si yo instalo un sistema que me produzca 500 kilowatts mensuales y el límite es 1000, pues obviamente después de 6 meses voy a estar consumiendo 500, 500, 500, voy a estar abajo del límite y entonces voy a regresar nuevamente a la tarifa subsidiada. Pero sí van a tener que pasar 3 bimestres o 6 meses. No hay que cambiar el contrato, no necesitas hacer absolutamente nada más que mantenerte abajo del límite durante los 6 meses. Bueno, gracias. Jorge García quiere que le ayudemos, o que le ayudes más bien, con hacer una precisión entre cuál es la diferencia entre la facturación neta y la medición neta. Bueno, le expliqué que la facturación neta básicamente te van a tomar
tu energía que produzcas excedente como kilowatt entero, o sea, como con la unidad va a ser el kilowatt, y en la facturación neta, los kilowatts que tengas excedentes te los van a pagar. Entonces, en ese mes te hacen el corte, bueno, o el bimestre, según tu recibo, ¿no? Te hacen el corte y te los pagan a lo que esté el precio marginal local. Y acá te van a quedar como un saldo a favor y te duran 12 meses. Y acá es todo el excedente, a ver, 100 kilowatts extra hiciste, te pago, si está a precio marginal, te los pago. Cuando haces el corte, o sea, cuando te llega tu recibo, ahí está, te lo abono como yo lo compro. CFE te dice así, yo te los compro a peso y te pago 100 pesos por tus 100 kilowatts. Pero le digo, normalmente por eso facturación, medición neta es mucho mejor porque te lo están acreditando como kilowatt y normalmente los kilowatts te los va a vender más caros CFE que lo que te los está comprando. Ok, gracias, David. Antonio Pereira pregunta a qué se refiere el concepto de capacidad que aparece en el recibo. La capacidad de los recibos se refiere a la capacidad de energía es como una potencia de energía que tiene el de suministro, ¿no? Entonces muchas veces te van a cobrar más a mayores picos de voltaje o de capacidad de amperaje que requiera ¿cómo se llama? La conexión, ¿no? No va a ser lo mismo una capacidad para una oficina que no requiere tanta potencia a, a la potencia que va a requerir un lugar que tenga sistemas de refrigeración o sistemas con motores y eso. Y ya, por ejemplo, en sistemas que son industriales, les cobran incluso con factores de potencia o factores de pico de demanda por ciertas horas, porque hay horas en las que empiezan a arrancar maquinarias, cosas muy grandes en una industria y generan picos de potencia, entonces eso le llaman factor de potencia. No es nada más, es la capacidad de la demanda contratada. Esto ya tiene más que Ok, ver con el tipo de cómo funcionan los sistemas eléctricos, ya es un poquito más técnico, lo estoy tratando de explicar un poco más sencillo para que se entienda, porque pues tiene mucho que ver con las capacidades de amperajes y la potencia final que entrega el sistema, ¿no? O que tú le estás demandando, pues se llama como capacidad o de demanda que tienes de la red y por eso te clasifican en menor a 25 kilowatts o mayor a 25 kilowatts, ¿no? Tienes una demanda de potencia más grande en tu industria, sobre todo si tienes un negocio, les digo, que estás consumiendo o tienes muchos motores o en sistemas de enfriamiento muy grandes y eso. ok. También pregunta que en qué parte de la página de la Comisión Federal de Electricidad se consulta la información del recibo de luz y si ahí se encuentra la información histórica. Ok, en la página de CFE hay bueno, el usuario, ahí el usuario necesita darse de alta. Hay una aplicación que se llama Mi CFE, creo, y en la página también hay, no recuerdo exactamente específicamente dónde, pero en la página viene ahí algo a ver, permítame, déjeme checar. Es que como nosotros usamos un sistema donde ponemos los datos y ahí aparece, casi no lo estamos conectados con el servidor CFE. En la página principal de CFE te aparece nombre de usuario y contraseña, ahí tú te das de alta, pero eso lo tiene que hacer el cliente porque se da de alta con su recibo y ahí puede consultar histórico y todo. Nosotros en nuestro sistema tenemos conexión con la base de datos CFE y podemos verificar esa información. Entonces, por lo regular, lo único que vamos a necesitar es la portada para poder dimensionar la pura portada del número de cliente o el número de servicio. O sea, la página principal del recibo y con eso
el sistema nosotros nos podemos meter y calcular en automático todo el consumo y todo el histórico y todo. No, no es necesario eh, meterse a la página de CFE porque nosotros ya tenemos un sistema que nos permite accesar a las bases de datos de CFE. Ok. Carlos Quiroz pregunta, para la instalación de un equipo comercial, por ejemplo, para un hotel, ¿qué ventajas se tienen al considerar la instalación del equipo desde la construcción de los techos? Ok, ventajas que obtenemos es que es mucho más económico se puede conseguir, primero una mejor integración arquitectónica principalmente. Dos, que el costo de instalación disminuye porque es mucho más económico generar, por ejemplo, los ductos o la planeación de por dónde van a pasar el sistema de cableado y todo eso, cuando una construcción es nueva. Entonces, un cliente que está construyendo casa o un negocio o una plaza comercial, si ya tiene una cierta, si está en construcción y se piensa en hacer la integración de paneles solares, va a ser mucho más económico la instalación y el gasto porque ya no vas a tener que poner ductos adicionales o cosas por fuera o vas a tener una mejor integración también, ¿no? Entonces el costo va a disminuir de la instalación. Puedes, no, no así muchísimo, pero puedes tener un ahorro que, bueno, al final de cuentas vas a obtener un 5 o 10% de ahorro en el sistema, que puede ser muy bueno, ¿no? Ok, gracias. Antonio Pereira pregunta, ¿el neteo de la Comisión Federal de Electricidad es por año calendario? Es decir, de enero a diciembre. Al finalizar el año te paga en la modalidad de medición neta. No, te va a ir pagando el neteo por periodo, o sea, cuando tenga 12 meses de producción, o sea, de que tú los abonaste a los 12 meses exactamente. Entonces, por ejemplo, si tú tienes saldo en net metering, tienes saldo sin consumir y lo generaste ese saldo en tu mes de junio, por ejemplo, cuando llegue al otro mes de junio, si no lo has consumido, te lo va a pagar. Y después, si tenías saldo a favor que generaste en agosto, eh, en el siguiente bimestre, que sería agosto, te lo va a pagar y así, si vas consumiendo extra, te los va a ir pagando. Por eso es bien importante hacer un dimensionamiento adecuado, porque no tendría mucho caso estar teniendo, normalmente si dimensionas correctamente tu sistema, tus pagos que te van a dar por net metering van a ser muy mínimos, o sea, van a ser casos excepcionales. Por lo regular vas a estar consumiendo la energía a lo largo de la vida útil del sistema y no te va a convenir tanto tener un sistema que le llamamos nosotros dentro de las instalaciones, le decimos un sistema sobredimensionado, no te ofrece un retorno de inversión eficiente, no, no va a ser eficiente. Entonces, digo, si pudiera llegarse a dar un caso, por ejemplo, esta situación que está actual del coronavirus, que hay muchos negocios que tal vez no están operando con sus consumos o incluso están cerrados y el sistema está produciendo energía y está metiendo, ¿no? Pero no están teniendo los consumos porque no están abriendo o están cerrados o no tienen los mismos niveles de consumo porque la producción bajó, pudiera darse dentro de un año que les empiecen a pagar la energía que no consumieron, ¿no? Porque no van a consumir los totales. De todos modos, no es dinero que estén desperdiciando, pero es porque se los van a pagar, porque el sistema Ok. no es tan redituable, pues. Algo que tiene que ver con lo que acabas de mencionar también, pregunta Sergio. Ok, dice, en medición neta, ¿cómo te paga la Comisión Federal de Electricidad el saldo a favor? ¿Hay que hacer algún trámite? Sí, cuando haces tu contrato de interconexión, una de dos, tú puedes elegir que te lo paguen como abono de dinero como saldo de dinero dentro de tu recibo para cubrir las partes que tengas que pagar. Por ejemplo, muchas veces, como les comentaba, no vamos a poder ahorrarnos el 100%, va a haber algunos cargos fijos, o puedes incluso dentro del contrato de interconexión poner ahí clave interbancaria y todo
tiene que ser una cuenta a nombre de la empresa o a nombre de la persona física que esté, se puede poner ahí clave interbancaria y te lo pagan mediante depósito a tu cuenta. Entonces tú Ok, puedes elegir esas opciones de pago, acreditamiento en dinero dentro de tu recibo o que te lo paguen, pero es solamente transferencias en tu sistema, a tu cuenta de banco con clave interbancaria. ok. Roberto Córdoba pregunta, y creo que ya es una pregunta que diste respuesta. Tengo Ajá. entendido que los cambios de tarifa de Comisión Federal de Electricidad se mueven en función del promedio de los últimos 3 bimestres. ¿Es así? Sí, bueno, hay dos cosas. Las tarifas han ido cambiando dependiendo de cómo las ponga CFE y ahí pueden variar y pueden subir o bajar, que es falso eso de que bajen, siempre están subiendo, aunque sea un poquito, pero ahorita se supone que van a ir subiendo de acuerdo a la inflación y todo, pues esperemos que sí sea, porque no va a tener los incrementos que tuvo en el 2017, 18, cuando subió 20% en un mes o así. Pero bueno, se supone que se debe mantener y va a ir subiendo conforme la inflación. Eso es la teoría, eso es lo que dijo el gobierno, ¿no? Va a ir subir conforme la inflación. Esperemos. Pero la otra cuestión también es que el precio marginal local, que es el precio en el que te compras CFE, ese va dictado por la demanda que tengan determinados nodos. O sea, el precio marginal local, eh, hay diferentes nodos y diferentes zonas en México, y dependiendo qué tantas demandas de energía se necesite, va variando el precio. Incluso varía, el precio marginal local varía de acuerdo a la hora en la que produzcan o se mete energía. Eso es lo que le llaman MEM o mercado de energía en México, ¿no? Entonces, el mercado de energía va variando de acuerdo a la cantidad de energía que se produzca y la demanda que haya en cada zona. Ahí sí ya es un poco complejo. Normalmente lo que va a hacer, no va a variar cada 3 meses. El MEM, el precio de compra varía por hora, por día, o sea, está variando constantemente. Es como una bolsa de valores de energía, está variando siempre. Y eso se puede consultar en la página del SENACE. Pero lo que va a hacer CFE para pagarte a ti tu precio marginal local es: voy a tomar el promedio de todas esas horas, de todo el precio del promedio del mes, y eso te lo voy a pagar. Eso es lo que va a hacer CFE. El promedio de todos los precios que hubo a lo largo de los días del mes o del bimestre. Ok, gracias. Antonio Pereira pregunta, dice, ¿el precio del kilowatt es igual para todas las tarifas que mostraste como límite para pasar a DAP? Supongo que es ADAC, de tarifa de alto consumo. El precio es igual, creo que los primeros 100 kilowatts te los cobran, no recuerdo bien, pero están a menos de un peso, después está costando 130 kilowatts, está a 1.50 más o menos, y después ya te lo cobran como excedente a 3.50. Y todo lo que sea excedente de los primeros 250 kilowatts, hasta 250 kilowatts te los van a cobrar a un promedio de un peso, va a estar uno y cachito. Los primeros 100, les digo, son a menos de peso, casi un peso. Y después los otros 150 van a ser a 1.50, y después de 250 para arriba hasta los 1,000 te los van a cobrar a 3.50. Eso es como un estándar en todo del subsidio a nivel nacional. Ok, gracias. Roberto Córdoba hace una precisión respecto a su pregunta. Dice que no fue respecto a precios, sino a tarifas DAC mínimas, etcétera. Mm, No le entendí entonces cómo. Si quieres, puedes utilizar el micro, Roberto. Sí, Adelante. gracias. Sí. La pregunta es respecto a que cuando llevamos bimestres más o menos iguales de consumo Ajá, y de repente subimos, en un bimestre subimos y nos brinca a la siguiente tarifa, ajá. entonces empezamos a pagar el precio por kilowatt hora gastado
a un precio mayor. Y después volvemos a bajar otra vez el consumo, pero aún bajando, no nos bajan el precio por kilowatt hora gastado, sino que está afectando el alto costo del bimestre anterior porque promedian los 3 últimos bimestres. Sí, es correcto. Que los últimos 3 bimestres avanza otro bimestre más y si seguimos bajos, ya el promedio de los 3 cayó a la tarifa baja y es cuando le empiezan a aplicar. Pues así yo había manejado los con base en indicaciones de la comisión, así yo manejaba los estudios de FIRA en los proyectos agroindustriales, pero ahorita no sé si haya cambiado algo. No, es así es correcto como lo mencionas, o sea, te va a tomar como que el promedio que tengas de consumo, tienes que mantenerte, o sea, si te mantuviste, te pasan a tarifa DAC cuando estás 3 meses arriba, ¿no? O sea, arriba del consumo promedio y ya te pasas a tarifa DAC. Y también para bajar te van a pedir eso, perdón, no son 3 meses, son 3 bimestres, ¿no? En este caso serían 6 meses, mantenerte abajo del nivel. Si tú a lo mejor puedes estar 2 bimestres abajo, pero si en uno te pasas, te lo voy a dar de cuenta que te vuelven a iniciar la cuenta, ¿no? Haz de cuenta, puedes tener, voy a poner el ejemplo, tuviste consumos muy elevados en tu bimestre de lo que sería del último mes del año 2019. Vamos a suponer que junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, tus consumos fueron arriba del límite. Entonces, para el bimestre de enero, febrero, ya vas a estar en tarifa DAC. Y entonces ya te van a cobrar en tarifa DAC. Porque estuviste arriba del límite. Y vamos a suponer que en enero y febrero, marzo y abril estuviste arriba de DAC. Quieres bajarte. Y vamos a suponer que el siguiente, mayo, junio, estuviste abajo. Julio, agosto estuviste abajo del límite. Pero septiembre, octubre, te pasas del límite, te van a seguir, o sea, te vuelven a iniciar tu cuenta y otra vez sigues en tarifa DAC, tendrías que estar 3 bimestres, por eso es muy difícil salirse de tarifa DAC. Alguien que se pasa ya a tarifa DAC le va a costar mucho trabajo y prácticamente la única manera es que se baje de tarifa DAC, va a ser metiendo un sistema de paneles fotovoltaicos o de plano que se quede, por ejemplo, vacía la casa 6 meses o que no haya consumo, ¿no? Ese sería que no se tenga un consumo. Pero pues la manera en la que vas a poder mantener un consumo bajo sostenido va a ser instalando un sistema fotovoltaico. Ahora, para bajarte muchas veces del consumo, no necesitas instalar el 100% de tu instalación. Vemos cuál es tu límite de tarifa DAC y decimos, mira, no necesitas instalar 20 paneles, con 8 o 10 que instales, vas a regresar al buen nivel abajo del límite, vas a tener todavía un margen para poder aumentar tu consumo sin pasarte a tarifa DAC y entonces vas a poder obtener un ahorro sin tener que gastar en un sistema de 20 paneles. Te vas a ahorrar la mitad de los paneles porque tienes buen margen de tarifa para no pasarte a la tarifa DAC de nuevo. Entonces, eso es una de las soluciones que se proponen para que el cliente regrese a una tarifa subsidiada y para que no le salga tan caro su sistema de energía fotovoltaica, que sea algo adecuado. Adolfo. Sí, adelante, Tomás. Yo estuve en tarifa DAC ahí en Guadalajara y para evitar ese círculo que dicen ustedes, ahí mismo en la comisión me dijeron, cambie el contrato. Entonces llevé a mi esposa, la llevé con su IFE, cambiamos el contrato de nombre y en ese momento empezó de nuevo la historia. De ahí comienza a contabilizar de vuelta la estadística. Y efectivamente, ya lo que hice fue cambiar el refrigerador, cambié unas cosas por otro tipo más moderno y ya no me pasé nunca. Sí, eso se puede hacer, por ejemplo, alguien que esté dispuesto a que pueda cambiar el contrato. Incluso podríamos hacer que el cliente vuelva a estar en tarifa subsidiada y que no se vuelva a pasar. Si instala un sistema
porque el consumo que traes más o menos va a ser histórico, no va a ser más o menos lo mismo, ¿no? O sea, no, ¿cómo te diré? No podrías estar cambiando de contrato cada 6 meses y eso, porque es ilógico que estés cambiando, a lo mejor en una lo puedes poner a 6 meses a cada, pero a nombre de 2 o 3 integrantes de la familia, pero también CFE se va a dar cuenta y decir, oye, estás viniendo a cambiar de contrato cada vez porque no quieres estar en tarifa DAC, ¿no? Lo ideal aquí, y tu consumo más o menos va a ser el mismo, a menos que hagas una inversión en cambiar tus refrigeradores o cambiar tus aires acondicionados o en revisar tu instalación eléctrica que no tenga fugas y eso. En este caso, el consumo que vamos a tener va a ser, casi siempre va a ser un consumo de electricidad sostenido, va a ser muy parecido. Podemos ahorrar un poquito y bajarle, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Instalamos un sistema fotovoltaico y que aprovechando que vamos a hacer el sistema de net metering podemos decirle, ¿sabes qué? Cambiamos el sistema, el contrato, se instala con un contrato de net metering y entonces inicias de cero y entonces ya instalaste un sistema de 4 paneles que fue el mínimo, ya no te pasas y ya no vas a estar tener que esperarte 6 meses. Eso sería una solución, ¿no? Si tienes la posibilidad de que lo cambies el nombre, podrías ofrecerle al cliente que instale un sistema fotovoltaico pequeño y para que no tenga que esperarse el periodo de 6 meses a que le ajusten otra vez a la tarifa subsidiada, podría cambiar su contrato, instalar un contrato nuevo y ya instalar un contrato de interconexión con un nombre nuevo y a lo mejor ya no lo van a poner en DAC. Aunque sí hay que tener cuidado con eso porque no todas las divisiones, es decir, todas las oficinas de CFE permiten eso. Muchas veces hay algunas que son un poco más estrictas y te dicen, a ver, ¿por qué lo vas a cambiar y no? O sea, no te dejan, ¿no? Porque saben que lo están uno cambiando por la cuestión del DAC. Digo, hay unas que son más flexibles y hay lugares o hay divisiones en el país que se ponen un poquito más pesaditas o más difíciles para hacer ese tipo de cambios. Ok, David, muchas gracias. Muy interesante toda la ponencia y desde luego las respuestas que diste a todos los planteamientos que hicieron los colegas en el chat. Ya no hay preguntas, sino dos agradecimientos ahí de Jesús Espinosa, de Antonio Bernal, de Jorge García y de todos, ¿no? Pues muchas gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias. Les voy a mandar la información en el correo electrónico y les mando la liga para accesar al siguiente webinar que vamos a ver. Ya vamos a empezar a hablar sobre financiamientos y ya los costos y todas las cotizaciones de los sistemas. Entonces, muchas gracias a todos por la atención. Muy interesantes también las preguntas, muy buenas preguntas. Y nos vemos en el próximo webinar, que sería el miércoles a las 6 de la tarde igual. Ok, muchas gracias. Saludos a todos. Que se la pasen bien. Cuídense. Saludos a todos. Estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Saludos, Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.